¿Están? Este es tu amigo Iván Malabarca. Bienvenidos a este diplomado de aconsejamiento familiar. Vamos a hablar hoy día acerca de paternidad en el marco del curso de Hogar Cristiano. ¿Qué es la paternidad? Bueno, el tema de la paternidad es un tema muy rico. Mucha gente habla de paternidad, muchas personas mencionan del tema. Sin embargo, pienso yo que para hablar de paternidad tienen que cumplirse algunos requisitos. Pienso que todos pueden hablar, pero no cualquiera puede hablar. ¿Me dejo entender? Pienso que todo el mundo sí puede opinar, puede dar una opinión personal, pero no hay generalidades. ¿Por qué? Porque depende de la clase de hijos que tengas, del temperamento de tus hijos, depende del temperamento del papá, de la mamá, depende de un montón de cosas. O sea, no podemos decir que este papá es malo, esta mamá es mala, a menos que falte algunas cosas que son ya principios, ¿no? Y si hablamos de principios en una charla sobre paternidad, podemos llegar a sonar idealistas y hasta aburridos. ¿Por qué? Porque podemos mencionar que el papá debe ser la persona que juegue con los hijos, la persona que hable con sus hijos, y nos puede estar escuchando un papá que no hace eso. ¿Por qué? Porque no puede, está trabajando, no hay dinero suficiente, tiene que trabajar más, y los hijos se quedan solitos. Y después de que han pasado los años, descubrimos que esos hijos salen buenos hijos, salen hijos bien derechos. ¿Por qué? Porque ese papá con ese sentimiento de culpa regresa a su casa en la noche y abraza a sus hijos, besa a sus hijos, los quiere mucho. Entonces, en una charla de paternidad le decimos que debe pasar más tiempo con sus hijos y le hacemos sentir mal. Y hay otros papás que están todo el día con sus hijos y sus hijos salen malos. ¿Por qué? Porque no es estar físicamente al lado del papá, sino darle tus cinco sentidos, ¿no? Tratar de gozarte con ellos, tratar de hacerles compartir tu vida. Entonces, hablar de paternidad es un tema grave. ¿Cuál es la verdad de los hechos? En que hay padres malos que dan hijos buenos y hay padres buenos que dan hijos malos. Hay padres malos que dan hijos malos y padres buenos que dan hijos buenos. El tema de la lógica se aplica aquí. Entonces, reitero, hablar de paternidad es un tema delicado, hay que tener mucho cuidado, por favor, no vayan directamente a la médula cuando ustedes den una charla sobre paternidad. La paternidad es un tema bien complejo y hay que tener mucho cuidado. Hay que conversar con los hijos, hay que conversar con la esposa, hay que pasar tiempo con los hijos y dependiendo de la edad que tengan los hijos, ¿no? Sin embargo, un principio es que el papá debe exigirse a ser papá. Hay algunos padres que les nace la paternidad y juegan con sus hijos, andan con ellos de arriba abajo. Hay otros papás y mamás que no les nace la paternidad. Prefieren ir a trabajar, prefieren ir a estudiar, prefieren dejar a los hijos con una institutriz, con una empleada que los cuida, pero que no son los papás, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos entonces de ser papá? Que cuando llegan los hijos, si los papás son muy egocéntricos, en lugar de que los hijos los unan, los pueden separar más bien. En lugar que los hijos sean una bendición para ellos, de repente ellos se pueden sentir abrumados y no querer ser papás, no querer pagar el precio de lo que es la paternidad. Entonces, según esto, es mejor tener mucho cuidado cuando las parejas deciden tener hijos. En otros casos, otro riesgo es que apenas se casan, a los meses nomás ya tengan hijos. Debe haber un tiempo en el que la pareja se acomode, se conozcan bien de manera íntima, no solo a nivel sexual, sino también a nivel de gestos, a nivel de conversación. ¿Para qué? Para que los hijos lleguen a un lugar ya estable, ya cuajado. El riesgo de que lleguen muy rápido los hijos es que el niño, con todas sus demandas normales y naturales de un bebé, pues pueda hacer una división entre ellos. ¿Mm? Tenemos también el tema de la actitud de los padres. ¿Cuál es tu actitud como papá? ¿Cuál es tu actitud como mamá? ¿Las mamás deben dejar de trabajar? Pues idealmente sí. Es más, los padres deben pensar que si no hay suficiente dinero como para que ella deje de trabajar y solo el esposo trabaje hasta que el último de los hijos vaya al colegio, entonces mejor no tener hijos, ¿eh? Porque no es pecado casarse y no tener hijos. Eso es una realidad.
O sea, debe haber una actitud de responsabilidad. Ya tienes un hijo, pues entonces asume. Otra cosa que algunos dicen es, oye, pero ya tuvimos un hijo y, y bueno, pues se nos escapó. Uy, bueno, aquí no existe el tema de si escapó, estamos en el siglo XXI. Ahí está el tema de fui irresponsable. Debí haberme hecho la vasectomía, debí haberme hecho la ligadura de trompas y no esperar esto. Pero ya se te escapó, ya no existe, no hay espacio acá. ¿Ah? Quisiste tener un hijo y ahora pues asúmelo. Entonces, no tengas miedo de expresar tu paternidad. Hay algunas personas que tienen temor, tienen mucho temor de expresar, de dar un beso a sus hijos, de abrazar a sus hijos, de cargarlos. ¿Por qué? Porque vienen de un hogar en el que no hubo estas expresiones de cariño. ¿Qué hacer con ellos? Pues simplemente ayudarlos a recordar que los niños son niños y necesitan de todas maneras la expresión de amor de los padres. Miren, si ustedes van a tener hijos, hay que decir eso bien a los jóvenes. Si ustedes van a tener hijos y no quieren pagar el precio, entonces mejor no los tengan. Cásense y no los tengan. Pero si van a tener hijos, paguen el precio. Pasen tiempo con ellos, cuiden de ellos, llévenlos a todas partes, es decir, vivan con ellos. Que el Señor te bendiga. Este es un breve video inductivo. Vamos a conversar mucho más en el aula virtual. Dios te bendiga y nos encontramos en el aula virtual.